La sesión 4 del día de hoy va a involucrar a todo lo que tiene que ver con el tema de una introducción ya a lo que son consultas. Como nosotros sabemos, el SQL es el lenguaje estructurado de consultas, ¿no? Es la base de todos los gestores de base de datos, es la base del lenguaje de todos los gestores de base de datos. Actualmente, en el mercado ustedes van a encontrar bases de datos SQL y bases de datos no SQL. Yo puedo conseguir bases de datos eh, SQL. Ustedes pueden buscar esta información lógicamente en Google. Y bases de datos SQL, pues tenemos de todo tipo, ¿no? El lenguaje estructurado de consultas tiene su base en lo que vendría a ser las tablas y el tema de relaciones, ¿no? Relación, el famoso modelamiento o el entidad-relación, ¿no? Modelo entidad-relación. Pero también tenemos hoy en día en el mercado las bases de datos que son no SQL. Y bueno, qué mejor que acá tenemos una pequeña ilustración que nos muestra cuáles podrían ser esas bases de datos no SQL, ¿no? Por ejemplo, MongoDB, Cassandra, que son los dos gestores de bases de datos más conocidos. Mongo trabaja con un archivo llamado JSON o JSON, ¿no? Que son archivos básicamente bases de datos documentales, ¿no? Trabaja con documentos más que con el tema de tablas, relaciones y demás. Tenemos algunos como Redis, algunos web services de Amazon para el tema de bases de datos y CouchDB, que son algunas de las bases de datos no SQL. Son gestores de base de datos, pero que no necesariamente trabajan con tablas, ni entidades, ni relación. Con lo que sí podemos trabajar en estas bases de datos son con documentos, ¿no? Son bases de datos documentales. Muy utilizadas para el tema de análisis a nivel de Big Data, por ejemplo, o el tema de analítica, ¿sí? Entonces, acá tenemos una estructura muy interesante que nos permite ver que el SQL es relacional y puede trabajar con bases de datos OLAP. Si bien es cierto, los relacionales son las bases de datos OLTP o Online Transaction Processing, también tenemos en SQL los OLAP, Online Analysis Processing, ¿no? Es un tema de relacional OLTP, proceso transaccional en línea, o proceso analítico en línea, ¿no? Estos son los SQL. Y los no SQL, bueno, trabajan básicamente con llave valor, a nivel de grafos, documentos, y tienen columnas familiarizadas, ¿no? Que no son tablas relacionales, ni mucho menos. Hay un curso que podemos estar lanzando, que espero que les agrade, que también va a ser el tema de Big Data, y también tenemos el curso de Data Warehouse, utilizando pues bases de datos o software libre, y también hay software propietario, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo más adelante. Pero esto es básicamente como un tema de cultura general en la cual ustedes ya como DBAs, como futuros administradores de base de datos, como futuros DBAs, se debe conocer, ¿no? En el mercado, repito, tenemos SQL y no SQL, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hablamos sobre bases de datos, sobre consultas, básicamente lo que estamos haciendo es justamente trabajar sobre base de datos SQL, hacer consultas, ¿no? Estamos utilizando el lenguaje estructurado de consulta. Para este día vamos a ver más o menos cómo se genera una consulta de datos, cuáles son los fundamentos y los operadores que podemos trabajar, al menos en el tema de MySQL. A nivel de base de datos, la tarea más común, como nos muestra aquí en la diapositiva, es la de realizar consultas. Esa es una de las tareas más realizadas en una base de datos. Una de las tareas más comunes es las consultas, ¿no? Saber, por ejemplo, los productos más vendidos, los empleados más productivos, las ganancias del mes, las ganancias del año, hacer todo tipo de consultas que al final se van a convertir posiblemente en reportes, ¿no? Entonces, lo que hace una base de datos, el porqué de ser de una base de datos viene a ser el tema de las consultas, ¿no? El desarrollo de consultas. A esto podemos explicar que el SQL como lenguaje estructurado de consultas
tiene 4 definiciones, 4 subclases, ¿no? Que vienen a ser el DDL, el DML y el DCL. En este caso, bueno, serían tres sublenguajes. ¿Cuáles son esos 3 sublenguajes? El DDL, que es el Data Definition Language, el DML, que es el Data Manipulation Language, y el DCL, que es el Data Control Language. Definición de datos, DDL, manipulación de datos, DML, y Data Control, ¿no? Control de datos, DCL. Es bastante simple identificar qué es un DDL, qué es un DML, qué es un DCL, ¿no? Sobre los DCL, sobre los Data Control, vamos a ver más adelante, se dividen en 2. Pero, por ejemplo, un DDL, un Data Definition. ¿Qué hace un Data Definition Language, no? Una definición de datos. El Data Definition, la definición de datos, me va a permitir definir objetos de base de datos, ¿no? Nombrarlos, manipular los objetos, o sea, definición. Cuando yo creo una tabla, cuando creo, por ejemplo, una vista, una base de datos, ¿no? Estoy haciendo un Data Definition Language, ¿correcto? Generalmente el Create Table, el Create Database, el Create View, ¿no? Son Data Definition, definición de objetos de base de datos. Cuando yo hablo de Data Manipulation, ¿no? Manipulación de base de datos, estoy trabajando íntegramente sobre lo que vendría a ser el tema de manipulación de datos, o también podríamos hablar acá sobre el tema de mantenimiento. Y cuando hablamos de mantenimiento de base de datos, ¿a qué nos referimos? Al famoso CRUD, ¿no? Que es el create, o el crear, o el insertar, el leer, el actualizar, o el borrado, ¿no? O delete. Ese es el CRUD, ¿no? El famoso CRUD. Incluso ustedes cuando definan software, van a poder definir una matriz, la famosa matriz CRUD, que sería interesante que de repente, si no lo conocen, puedan ir verificando, visualizando cómo se genera una matriz CRUD, ¿no? Acá hay un ejemplo. Acá están las bases de datos, las entidades en la parte superior, y en la parte inferior podrían estar, por ejemplo, los módulos, ¿no? O las aplicaciones a las cuales van a participar estas entidades o tablas. Miren, así se crea una matriz CRUD, ¿no? Hay algunas que solo son de lectura, perdón. Hay algunas que solo son de lectura-escritura, algunos son de creación o de borrado, etcétera, etcétera. Entonces se define esto mucho en lo que es el tema de software, ¿sí? Ingeniería de software. Entonces, nosotros vamos a desarrollar el tema de manipulación de datos. Cuando lo entendamos como Data Manipulation Language, viene a ser el mantenimiento de los datos, ¿no? Creación, que es la inserción, el borrado. En inglés es el CRUD. En el español lo podemos encontrar como ABM, ¿no? Como ABM, que son las altas, las bajas, modificaciones y selecciones o búsquedas, ¿no? ABM, que es lo mismo que el CRUD, básicamente. Entonces, estamos aprendiendo que definición, lenguaje de definición, son todos los create. Create database, create table, create view, son todos los create, ¿no? Create backup, por ejemplo, son definición. Manipulación, todo lo que tiene que ver con el tema de mantenimiento de datos, inserciones, actualizaciones, eliminaciones, ¿no? Búsquedas, esa es manipulación. Y control, básicamente es manejar el servidor. El lenguaje de control se divide en 2 partes, ¿no? Que son controles de transacción y controles de administración. En el tema del control de transacciones, la pregunta que yo podría hacer, Antonio, Fernando, Paul, Berito, bueno, buenas noches con todos, es qué se entiende por transaccional, ¿no? ¿Qué es una base de datos transaccional? Recordemos que las bases de datos pueden ser OLTP o también pueden ser OLAP.
Entonces, cuando yo hablo de una base de datos OLTP, estoy hablando de una base de datos transaccional, que en realidad es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Las bases de datos que nosotros operamos son transaccionales, son OLTP, Online Transaction Processing, procesamiento transaccional en línea. ¿Qué es un OLTP? ¿Qué es una base de datos transaccional? Si me pueden ayudar, por favor. ¿Qué definición tendrían ustedes de transaccional? ¿Alguna idea, por favor? Ok, transaccional viene a ser las bases de datos que vamos a utilizar para hacer justamente eso, transacciones. Y la transacción se puede identificar como el mantenimiento, eh, la transacción es igual al mantenimiento de datos. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento de datos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de altas, bajas, modificaciones, búsquedas, ¿no? Ese es mantenimiento. Entonces, una base de datos transaccional viene a ser una base de datos que genera mantenimiento de datos, altas, bajas, modificaciones. Muy bien. Esto a nivel de transacción. Entonces, cuando hablamos de un control de transacciones, de instrucciones o un lenguaje de control de transacciones, es aquella que nos va a garantizar la consistencia de nuestros datos, ¿no? Transaccional. Consistencia. Garantiza, por eso controla la consistencia de nuestros datos. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que vamos a tener a nivel de control. La garantización, la garantía de la transaccionabilidad de nuestras bases, de nuestros datos, ¿no? De que sean mantenibles, sean transaccionales en el tiempo. Y la administración de administración o la instrucción de administración vendría a ser aquella que nos permite pues generar mantenimiento o manipulación a nivel de servidor. Entonces, por ejemplo, la creación de usuarios, asignar privilegios, cambiar contraseñas, optimizaciones de tablas, todo eso vendría a ser el lenguaje de control, ¿no? Cuando nosotros trabajamos a nivel de control, ¿correcto? Entonces, control, el DCL, viene a ser ya un tema de administración del servidor, ¿correcto? Mantenimiento de usuarios, actualizaciones, accesos, denegados, creaciones de contraseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Optimizaciones de tablas, optimizaciones de índices, todo lo que tenemos a nivel de manipulación del servidor. ¿Mm? ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Muy bien. En MySQL tenemos entonces, como cualquier gestor de base de datos, tenemos DDLs, Data Definition, DMLs, Data Manipulation, y DCL, Data Control, ¿ya? Como cualquiera. Ok, Berito. El MySQL también cuenta con operadores. Operadores aritméticos, operadores de precedencia, literales, comparaciones y lógicos. Acá tenemos 5 operadores, 5 tipos de operadores. Un operador aritmético, como ustedes ya saben, suma, resta, multiplicación, división, básico, ¿no es cierto? Y los famosos div y el mod o residuo, que ustedes lo conocen, me imagino en los lenguajes de programación que hayan estado trabajando. El div que me muestra el divisor y el mod o residuo, que en el SQL viene a ser el porcentaje, ¿no? A nivel de aritméticos también tenemos los unarios. ¿Qué son los unarios? Vienen a ser los símbolos positivos o negativos delante de los números. Como cualquier
como cualquier gestor de base de datos, no es necesario ponerle el más a los números positivos, ¿no? Eso se sobreentiende. Pero sí es necesario ponerle el menos para identificar los negativos. Básico. Precedencia de operadores, más menos para sumas, multiplicaciones, divisiones. Estos son los operadores que vamos a trabajar. O también podemos utilizar negativos o positivos para identificar valores naturales positivos o negativos, ¿no? Cuando es positivo no es necesario, repito, tener el símbolo más, pero sí, si es un negativo hay que ponerle el menos por delante, ¿no? Precedencia. Los textos se manejan con los apóstrofes. No son comillas, son apóstrofes, ¿sí? Los textos. Los enteros, creo que los conocemos por definición, los números enteros. Las comas flotantes son aquellos que llevan el punto, ¿no? El punto flotante o la coma decimal. Y los valores lógicos son los que nos da un valor true o false, verdadero o falso, o ceros y unos, que serían como valores booleanos, ¿no? Por ejemplo. Operadores de comparación, creo que todos esos ya los conocemos, cuando somos iguales, menores, mayores, menor igual, mayor igual. Los diferentes, que vendrían a ser estos de aquí, ¿sí? Los diferentes en el SQL es el mayor menor, esto es un diferente. O también podríamos utilizar el signo de admiración cerrado y un igual, para generar diferencias en nuestro lenguaje SQL. Acá tengo un símbolo que es interesante de trabajarlo, lo vamos a ir viendo en los laboratorios, que es este, ¿no? El menor igual mayor, y que básicamente lo que me permite hacer el menor igual mayor es hacer diferenciación con operaciones con valores nulos. Lo vamos a entender en ejemplos futuros que vamos a ir viendo, ¿sí? No lo voy a definir todavía en este momento. Los operadores lógicos que ustedes conocen, NOT, que se identifica con el signo de admiración cerrado, AND, que se puede trabajarse con el I comercial, OR, que son dos barras, y el XOR. Creo que estos también ustedes ya lo saben definir dentro del lenguaje de programación con el que ustedes trabajen, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna consulta por acá. Muy bien, creo que está todo claro, entonces vamos a pasar al manejo de nuestro MySQL. Voy a seguir trabajando en la sección del script. Sí, lo voy a guardar como sesión 4, pero voy a continuar acá, ¿ya? Vamos a poner sesión 4. Perfecto. Entonces vamos a ir tocando los temas que corresponden a lo que estamos haciendo hoy día, que va a ser básicamente la identificación de los diferentes operadores y demás. ¿Bien? Vamos a empezar. Por ejemplo, definitivamente puedo usar el select, creo que ya lo hemos visto, me va a permitir hacer selecciones, o me va a permitir seleccionar, o es la palabra reservada con la cual yo voy a poder hacer algún tipo de inicio de consulta sobre mi base de datos, ¿no? Recordemos que los valores lógicos, true or false, nos determina un 0 o un 1, ¿no? En el caso de los valores lógicos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar estos valores, podríamos hacer un select true y un select false, ¿no? Podríamos ver qué valor nos envía MySQL cuando hacemos este tipo de consultas. Fíjense que para los true o verdaderos nos manda 1 y para los false nos manda 0. Entonces, para empezar por ahí, las estructuras lógicas true o false nos manda dos valores que pueden ser ceros o unos. Uno si es verdadero, 0 si es falso, ¿no?
Algo interesante sería también utilizar, por ejemplo, select 5 más 5, ¿no? Y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, suma 1. Ahí tenemos la respuesta. Estamos utilizando el select, utilizamos la consulta, que es el 5 más 5, como suma. Pero también podríamos hacer, por ejemplo, un select 5 más null. Le ponemos de nombre suma 2. Entonces, acá yo podría decir pues que un 5 más, por ejemplo, ¿no? Un select 5 más 0 suma 3. Acá me da 5, lógicamente porque estoy sumando con un valor entero llamado 0, ¿no? Que no vale nada. Pero acá estoy haciendo un operador o una operación con null. Entonces hay que tener bastante cuidado con el manejo de los nulls. El null no implica un valor 0. Ojo, ¿eh? Eso es importantísimo. El null no determina un valor 0. Lo que determina el null viene a ser un valor inexistente, nulo, ¿no? O sea, null es un tipo de dato que tiene todo un tratamiento interesante en el tema de base de datos, que vamos a ver si nos da el tiempo para irlo revisando. Pero null sí nos está generando un tipo de dato que no necesariamente equivale a cero, ¿correcto? Entonces vamos a ir viendo la importancia y la operatividad que tiene null dentro de los gestores de base de datos que poco a poco vamos a ir tocando, ¿no? Entonces, podríamos hacer no solamente este tipo de consultas, podríamos hacer, por ejemplo, que 15 sea igual a 15, ¿no? No le vamos a poner ningún nombre. ¿Y qué valor nos tendría que mandar? 15 igual a 15. ¿Por qué nos envía 1? ¿Cuál sería la explicación de que 15 igual a 1, perdón, igual a 15, nos envíe el valor 1? ¿Alguna consulta, perdón, respuestas? ¿Alguna opinión, chicos? Muy bien, Antonio. Este 15 igual a 15 es como determinar si es verdadero o falso, ¿no? Lógicamente nos manda 1 porque sí, efectivamente 15 es igual a 15. Pero si le pongo otro valor, por ejemplo, 15 igual a 1, nos debería mandar el valor de 0, lógicamente porque es false, ¿no? Es falso. Es justamente apoyándome en lo que dice Anthony, ¿no? Ahí Antonio nos dice que sí, 1 es el valor porque es verdadero, correcto. Pero si yo le pongo 15 igual a 1, es falso. Entonces el valor que va a retornar es un 0, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el operador igual. Si haríamos un select 15, por decir algo, ¿no? Es menor a 18. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, ¿no? ¿O es verdadero? 15 menor a 18. Verdadero, ¿no? Ahí está el valor 1. Si lo hacemos al revés, 15 mayor a 18, nos debe mandar un falso. Entonces, siempre que hagamos estructuras de este tipo, consultas de este tipo, nos va a enviar un valor 0 o nos va a enviar un valor 1. ¿Sí? 0 falso, 1 verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, son algunas estructuras que nos van a servir para poder generar algún tipo de consultas más adelante. Una sintaxis básica de nuestras bases de datos vendría a utilizar el select, siempre lo va a utilizar,
desde el select vamos a iniciar cualquier tipo de consulta en el SQL, en el lenguaje estructura de consulta. Dentro del select va a ir la lista de columnas que yo estoy consultando, ¿sí? Toda la lista de columnas que puede tener mi tabla, from la tabla con la que quiero trabajar, el nombre de la tabla, y a partir de esto ya se pueden generar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, utilizar el where para un tema de filtro, porque básicamente eso es un where. También tenemos ordenamiento, order by, ¿no? Para ordenar. Eh, también vamos a ver en algún momento un group by para agrupar y cosas así. Entonces, esto vendría a ser una estructura básica, ¿no? Esta es una estructura de una consulta SQL dentro de cualquier gestor de base de datos que tenga el SQL como lenguaje de consulta. Si ya hemos visto, voy a utilizar Norwin, ¿no? Ya todos tenemos la base de datos Norwin, espero que ya lo hayan hecho correr en sus equipos. Entonces, yo voy a utilizar, por ejemplo, Norwin. Vamos a utilizar employees. Para esto hacemos un use y jalamos la base de datos Norwin. Vamos a ver cuál es el mensaje. Nos dice use Norwin, correcto, ¿sí? Este check que tenemos en la parte inferior nos está indicando que la consulta ha sido correcta. ¿Cómo podríamos visualizar las tablas que tenemos en Norwin para ver si efectivamente estamos dentro de Norwin? ¿Cuál sería la consulta que vamos a utilizar para determinar que estamos dentro de esa base de datos y que nos permita ver pues las tablas que tenemos ahí? Bien, show tables, ¿no? Con show tables yo puedo visualizar las tablas que tengo dentro de esta base de datos, lo cual garantiza o garantizaría que efectivamente estoy dentro de esta base de datos, ¿no? Estoy trabajando con esta base de datos. Muy bien, vamos a hacer una consulta simple, ¿no? Hacemos un select, llamamos o pedimos las columnas, por ejemplo, yo voy a pedir las columnas de employee. Ahí podemos ver todas las columnas que tiene employee. From, que vendría a ser desde dónde, desde la tabla employees. Vamos a visualizar acá. ¿Sí? Ahí tenemos la estructura básica, ¿no? Select, lista de columnas. Ahí está la lista de columnas y la tabla a la que pertenece. Esta consulta tiene un equivalente, si lo podríamos llamar así, del famoso select asterisco from employees. Es exactamente lo mismo a nivel de consulta. ¿Sí? Lo que quiero que visualicen, por favor,
Son los resultados de las consultas. Fíjense aquí. La consulta que yo he hecho a las 8:44 me ha utilizado 46 décimas, 0.046 décimas de segundo, ¿sí? Y la siguiente que hice con asterisco, acá está, no tiene ningún tiempo de demora, ¿correcto? Entonces, como que ¿cuál es más óptimo, no? ¿Cuál sería más óptimo? En realidad, ambas consultas tienen diferencias. Vamos a ver algo acá. Por ejemplo, yo que conozco un poco esta base de datos, Employees es chiquito, son 9 registros que nos tiene que votar. ¿Sí? Solo son 9. Quien tiene varios es Orders. ¿Sí? La tabla órdenes. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí, vamos a hacer un select. Vamos a jalar toda la información de la tabla órdenes u orders. Desde, lógicamente, la tabla orders. Y miren, acá estoy seleccionando todas las columnas, ¿no? Como bien dice la buena práctica, ¿no? Todas las columnas, ahí está. Muy bien, tenemos 830 filas, acá pueden ver el resultado, y lo ha obtenido en 31 centésimas de segundo. ¿No? No estoy seguro si son décimas o centésimas, si alguien me ilustra, por favor. Y el siguiente podría ser un select asterisco from de la tabla orders. Igual, 830 filas, pero el resultado es inmediato, ¿no? Inmediato. Hagámoslo al revés. Voy a aperturar la consulta utilizando, por ejemplo, productos. Pero voy a utilizar un select asterisco from productos. Por ejemplo, productos me ha demorado 110, ¿no? Y miren, si hago un select, utilizo toda la información que tengo en productos. ¿Qué tal? Acá es al contrario, ¿no? En esta parte, el select asterisco que se generó primero demoró mucho más que el select que hice como segunda alternativa, que es utilizar el select con el nombre de las columnas. Demoró mucho más, miren, el select asterisco, que el select con columnas. Y si ustedes se ven en la parte superior de los resultados, vamos a poder ver, por ejemplo, que en este caso, este select, que era de las columnas, demoró más tiempo que el select asterisco, ¿no? Que prácticamente es cero. Empecemos una discusión. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Porque hay diferentes tiempos de respuesta, diferentes duraciones de respuesta a dos consultas que son básicamente iguales, pero que al probarse en desorden, pues nos muestran resultados parecidos, ¿no? Porque use asterisco o use el nombre de las columnas, tengo en un determinado momento un retraso, ¿no? Hay un retraso de tiempo. Opiniones, por favor. Fernando, Paul, Berito, ustedes están con
con audio, así que los escucho. Antonio, tú también creo que tienes audio. No sé si tienen micro, pero parece que sí. ¿Cuál sería la diferencia, no? ¿Qué encuentran ahí ustedes?